La lección de esta semana se titula Levántate y anda. Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Mateo 9:5. Amigos y hermanos, bienvenidos a este programa Presente 7. Soy Moisés Reina y hoy estudiaremos una clase muy especial, que el título de esta semana se llama Levántate y anda. Para iniciar, vamos a tratar el tópico de este hombre que estaba enfermo de lepra. Punto número 1. Aún ante nuestra inmundicia, Dios extiende su mano a nosotros y nos transforma. Ustedes conocen bien esta historia y quisiera que la busquemos en Mateo capítulo 8. En Mateo capítulo 8 encontramos una experiencia bien interesante. Resulta que Jesús había terminado de hablar en el monte, en el sermón del monte, y dice de la siguiente manera en Mateo 8: y como descendió del monte, le seguía mucha gente. He aquí un leproso vino y le adoraba diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús su mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada. ¡Qué experiencia! ¡Qué experiencia! ¿A qué le tienes más miedo? ¿A una enfermedad? ¿Al cáncer? ¿A la pérdida de un ser querido? ¿A qué le tienes miedo? ¿Al SIDA? En aquel tiempo se le tenía miedo a la lepra. Nadie tocaba a un leproso, pero Jesús, cuando miró a este hombre necesitado, no tuvo temor de extender su mano y aparentemente podría ser contagiado de la lepra. Pero cuando este hombre le dijo: Señor, si quieres, ¿puedes limpiarme? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Sí quiero, sé limpio. Quizás has sufrido alguna enfermedad, estás sufriendo alguna enfermedad, o quizás le tienes miedo a algo. Jesús no tiene miedo de ayudarte. Él está dispuesto a ayudarte y está dispuesto a extender sus manos para sanarte. Dios se ocupa de nuestras enfermedades físicas y de la muerte, pero se interesa más en nuestras enfermedades espirituales y de nuestra muerte eterna. Preguntas en Presente 7. ¿Cuán importante es nuestra voluntad para obtener la sanación de Dios a nuestros pecados? Para maestros, estudia con tu clase el primer punto. Invítalos a leer Mateo 8, 2 y 3, Ezequiel 36, 26. Pregunta: ¿cuán importante es nuestra voluntad para obtener la sanación de Dios a nuestros pecados? Ayúdalos a reflexionar. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser tocadas por Dios? Punto número 2. Pertenecer a una iglesia no nos hace instantáneamente poseedores de una gran fe. Es el caso de un romano. Roma era el poder mundial de aquel tiempo. Y ese poder dominaba todo el mundo. ¿Cómo un centurión romano va a pedir una ayuda? Es que hay momentos difíciles de la vida cuando ni el dinero, ni el poder, ni la influencia lo consigue todo. Hay momentos en la vida en que necesitamos un poder superior que nos ayude. Y este hombre se dio cuenta que ningún médico humano, ninguna ayuda humana, ni aunque Roma tuviera todo el poder, podía suplir la necesidad que él tenía. Y fue con Jesús. Nota esta experiencia. En ese viaje con Jesús, en esta visita a Jesús, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 8, versículo 5. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole
y diciendo: Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y lo sanaré. Y respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno que entres debajo de mi techo, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Porque también yo soy hombre de potestad, y tengo bajo mí soldados. Digo a este: va, y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y oyendo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Es una historia interesante. Me parece a mí que es muy interesante. No sé cómo te parece a ti, pero quisiera hacer una pregunta muy personal para meditar. Y escucha la pregunta. ¿Pertenecer a una iglesia nos hace poseedores de una gran fe? El hecho de que tú seas un miembro bautizado de la iglesia o de alguna iglesia, ¿te hace poseedor de una gran fe? ¿Qué piensas? ¿Es necesario pertenecer a una iglesia para tener fe? ¿Qué lecciones nos da esta historia sobre la necesidad del humano de tener fe y al mismo tiempo de desarrollarla? Aquí hay mucho de qué platicar, ¿verdad? Primero, un acto de misericordia. Otro hubiera dicho: es un criado, es un siervo, que se muera, o lo vendo en otro lugar, o compro otro, porque él tenía dinero. Pero quiero resaltar aquí una cosa, que este tenía amor por su prójimo. Cuando supo de Jesús, decidió ir a buscar la ayuda, aparentemente humillarse ante un pueblo subyugado e irle a pedir ayuda. Y fue y pidió ayuda. Cuando pidió la ayuda, se dio cuenta que estaba ante alguien muy especial. Le dice: mira, ¿sabes qué? No soy digno de que entres a mi techo. Solamente di una palabra y basta. El centurión se dio cuenta que Jesús tenía poder sobre todas las cosas. Se dio cuenta que para Jesús ninguna cosa era imposible. Se dio cuenta que estaba ante alguien que le podía ayudar. ¿Cuánta fe tienes? ¿Te has preguntado? Creo que nunca tendremos suficiente fe. Porque Jesús un día dijo: si tuvierais fe como el grano de una mostaza, le podríais decir a este monte: quítate de aquí y vete para allá. Pero no necesitamos pertenecer a una iglesia para decir tengo fe. Necesitamos creer que Jesús lo puede todo. Asistimos a una iglesia, nos congregamos a la iglesia, y no estoy diciendo que es malo, lejos de eso, es bueno y es una bendición, pero realmente para desarrollar nuestra fe necesitamos saber en quién creemos y por qué creemos en Él. Yo te animo que como cristiano, como adventista, desarrolles cada día más tu fe solamente en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. No dejes leer la palabra de Dios. Para maestros, estudia con tu clase el segundo punto. Invítalos a leer Mateo 8, 10 al 12, Mateo 7, 21. Pregunta: ¿qué lecciones aprendemos en estos textos sobre la fe? Ayúdalos a reflexionar. ¿Qué advertencia nos da a los adventistas esta historia?
Punto número 3. El poder de Cristo puede hacernos victoriosos ante la lucha más fiera contra el enemigo. En esta parte, nosotros encontramos que en la palabra de Dios que se titula demonios y cerdos. ¿Por qué demonios y cerdos? ¿Por qué Mateo une estos dos tópicos, demonios y cerdos? Mira que en aquellos tiempos, allá en Galilea, en ese mar de Galilea, se creía que cuando había una gran tempestad y las olas se levantaban, se creían que eran los demonios que estaban allí. Ese día, Jesús dormía plácidamente y las olas parecía que hundían la barca. Sin duda alguna que Jesús estaba tan cansado. Tú te puedes imaginar cuán cansado estaba de tanto trabajo que había realizado durante el día que en ese momento no lo despertaba ni la tempestad. Pero dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 8, versículo 25. Y llegándose sus discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y fue una gran bonanza. Los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los demonios y el mar le obedecen? El poder de Cristo. Cristo tiene suficiente poder para detener cualquier poder del mal. Es que no hay ninguna cosa imposible para Dios. Él todo lo puede. ¿O tú piensas que hay algo que Él no puede hacer? ¿Qué quiso revelar Jesús entonces en este milagro? Que si tú tienes a Cristo contigo, lo tienes todo. Es que es así. Hay otro escenario. Va a la región de Decápolis y se encuentra un endemoniado. Lo voy a leer. Mira cómo dice la palabra de Dios. Mira cómo lo dice. En la palabra de Dios dice lo siguiente, en Mateo capítulo 8. Y como él hubo llegado a la otra ribera del país de los Gergesenos, el versículo 28, le vinieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, que nadie podía pasar por aquel camino. He aquí clamaron diciendo: ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a molestarnos antes de tiempo? Y estaba lejos de ellos un hato de muchos puercos paciendo. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas, permítenos ir a aquel hato de puercos. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de puercos. He aquí todo el hato de puercos se precipitó a un despeñadero en el mar, y murieron en las aguas. Y los porqueros huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas estas cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. He aquí que toda la ciudad salió al encuentro con Jesús, y cuando le vieron, le rogaban que saliese de sus términos. Esta historia me parece, cada vez que la estudio, me parece triste. Pero no voy a hablar de mi tristeza, voy a hablar de la lección. La lección nos está diciendo que los demonios reconocen a Jesús y le obedecen. Los demonios reconocen que aunque son enemigos de Cristo, no hay un poder superior
y le tienen que obedecer. Hay esperanza para los humanos. Vivimos en un mundo endemoniado, donde pareciera que las fuerzas del demonio controlan todo. Pero sabes, querido amigo y mi hermano, quiero decirte que Cristo todo lo puede. Estos endemoniados quedaron totalmente en su sano juicio. ¿Por qué? Porque Jesús sacó los demonios de ellos. Cuando Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y estos le contestaron, me llamo Legión. Una legión, por lo menos para los soldados romanos, una legión de soldados eran 6,000 soldados. ¿Cuántos demonios tendrían estos hombres? No lo sé. Solo sé que no importa cuánto daño nos haya hecho al diablo o hasta dónde hayamos caído, hay esperanza en Cristo. Hay esperanza, hay ayuda en Él. Estos endemoniados querían pedir auxilio a Cristo, pero en lugar de que saliera la palabra ayúdame, fueron los demonios quienes hablaron y le dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Dios oye tus peticiones internas. Dios oye tus necesidades. Isaías un día escribió, antes de que me llamen, responderé yo. Y mientras aún estén hablando, yo ya les habré oído. Mantén viva la esperanza, no importa lo que hayas hecho, hay esperanza en Cristo Jesús. Cristo tiene poder para sanarte, para ayudarte, no te desanimes. Preguntas en presente 7. Cuando enfrentamos luchas sobrehumanas, ¿qué esperanza nos dan las historias del poder de Cristo actuando en la esfera humana? Para maestros, estudia con tu clase el tercer punto. Invítalos a leer Mateo 8, 27, 31 y 32, Juan 16, 33. Pregunta: ¿qué verdad nos quiso revelar Jesús al realizar milagros como calmar la tempestad y liberar a los endemoniados? Ayúdalos a reflexionar. ¿Qué esperanza nos da esta historia cuando enfrentamos luchas sobrehumanas? Punto número 4. Aunque para Dios nuestras necesidades presentes son importantes, su deseo más grande es darnos la vida eterna. Encontramos un escenario de un hombre que está en el lecho del dolor, está paralítico, y dice Mateo capítulo 9 lo siguiente: entonces, entrando en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Tú sabes que la ciudad de Jesús, después que él adoptó, no era Nazaret, era Capernaum. Y aquí le trajeron allí a un paralítico, echado en una cama. Y viendo Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. He aquí algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Entonces le dice al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y las gentes, viéndolo, se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Un paralítico. Por este paralítico estaban orando sus amigos. Aquí la historia no revela que él estaba orando. Revela que sus amigos estaban pidiendo la ayuda. Porque Jesús dice: al ver la fe de ellos. ¿Te das cuenta? Al ver la fe de ellos. Jesús sanó a muchos, inclusive resucitó muertos.
Pero esas sanidades y esos muertos que resucitó fue una sanidad temporal. Jesús estaba más interesado que la sanidad o que levantar a un muerto. Jesús estaba interesado en la salvación de las personas. Por supuesto que está interesado en ver a sus hijos felices, sanos, de gozar de salud. Está interesado en eso, pero su mayor interés es dar paz a los corazones de los humanos. Mira cómo Jesús le dijo a este paralítico. Jesús le dijo a este paralítico: ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué era lo que más le atormentaba a este paralítico? Sus pecados. No el estar en paralítico. Eran sus pecados lo que más le atormentaba. Por eso Jesús le dijo: confía, tus pecados te son perdonados. Me gusta cómo trabaja Dios con los humanos. ¿Tú no sientes eso? ¿No te gusta cómo nos trata Dios? Yo creo que sí. Tenemos un Dios maravilloso que sabe realmente cómo ayudarnos. Por eso dice que el Espíritu Santo transforma nuestras peticiones como deben de ser, porque algunas veces pedimos lo que no sabemos que debemos de pedir. Jesús oyó un alma suplicante que sufría por los pecados que había cometido anteriormente. Y por eso Jesús le dice: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué deberíamos mantener en mente en nuestros pedidos de oración? Cuando nosotros oramos, ¿qué debemos de mantener en mente? ¿Qué piensas? ¿Cuál debe ser el objetivo de nuestras peticiones? Mira, todo es pasajero. Las personas sanan, pero igualmente pueden morir. Nada es eterno. Consigues alguna cosa y para el rato la pierdes. Pero hay una cosa que no pierdes, y esa es tu salvación. Y eso es lo que Dios quiere darnos, nuestra salvación. Si Dios te ha sanado, alaba el nombre de Dios, sé fiel a Él. Y si no te sana, no por eso vas a dejar de tener fe. Si no te sana, igualmente, mantente fiel a Él. Piensa que lo más importante es tu salvación, porque esta vida, corta vida, es tan pasajera. Y lo que importa es la vida que Cristo te dará a ti y a mí. Para maestros, estudia con tu clase el cuarto punto. Invítalos a leer Mateo 9:2, Romanos 4:7. Pregunta: ¿cuál es la necesidad principal que tenemos los seres humanos? Ayúdalos a reflexionar. En base a esto y al deseo de Dios de darnos vida eterna, ¿cómo debieran ser nuestros pedidos de oración? Punto número 5. Seguir a Jesús implica ponerlo a Él en primer lugar y estar dispuestos a abandonar todo de ser necesario. El mismo Mateo capítulo 8 presenta otro caso interesante. El versículo 18 dice: y viendo Jesús muchas gentes alrededor de sí, mandó pasar a la otra parte del lago. Y llegándose un escriba le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. Y Jesús le dijo: las zorras tienen cavernas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo: Señor, dame licencia que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Dos personas. La primera persona, entusiasmada, le dice: te seguiré, Señor. Pero Jesús le dice: espérame, no tan rápido. Piénsalo, calcula el costo. Y le dice: las zorras tienen cavernas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
¿Qué miró Jesús en este hombre? Este hombre pensaba en las cosas materiales, no pensaba en las cosas espirituales. Pensaba qué cosas obtendría conseguir a Jesús. Al ver un hombre tan dinámico, un hombre de tanta influencia, un hombre que seguramente podría llegar a ser rey pronto, yo lo voy a seguir, dijo este muchacho. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Jesús le dice, mira, espérame, piénsala. Yo no tengo nada que ofrecerte. Aparece la segunda escena. El siguiente. Cuando ve las complicaciones y cuando ve que seguirlo no es un asunto cualquiera, le dice, deja que primero vaya y entierre a mi padre. No significa, algunos piensan que no significa que su padre estuviera muerto realmente. Si su padre hubiera estado muerto, él no hubiera estado allí. Su padre iba a morir algún día. Y cuando su padre muriera, pues entonces lo seguiría. Pero ¿cuándo sería eso? Y Jesús le dice, no, espérate, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiero resaltar en la lección de este día? Cuando seguimos a Cristo, no está diciendo que vamos a perder todo, que no vamos a tener nunca nada. No está diciendo realmente eso. Lo que está diciendo es que no debemos de darle valor a las cosas terrenales más que a las cosas celestiales. Ese es un aspecto importante que quiere resaltar la lección de este día. Que para seguir a Cristo debemos de estar dispuestos a renunciar a cualquier cosa con tal de seguirlo. Para los judíos, enterrar a un padre era un asunto muy importante, el cumplimiento del quinto mandamiento. Y lo sigue siendo. Pero lo que Jesús estaba diciendo es que para seguirlo a Él, debemos de dejarlo todo. Él no quiere a medias, porque una mente dividida no le es útil. No lo necesita así. Porque una mente dividida ni está ni a un lado ni estaba en otro. En algún momento Él dijo, no podéis seguir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque se podían contradecir. Jesús necesita que el que le siga completamente. Aquí mismo, en esta misma historia, Mateo se presenta a sí mismo como el colector de impuestos que le estaba yendo también. Y cuando Jesús le dice, sígueme, la palabra de Dios dice, lo dejó todo. Eso es lo que Él quiere, que sus seguidores estén dispuestos a dejarlo todo. Que no nos preocupemos por lo qué comeremos o qué beberemos. No estemos preocupados por eso, porque Él suplirá todo lo que nos hace falta. La verdad es que la lección de esta semana tiene muchas lecciones para nosotros. ¿Qué tan dispuestos estás para dejarlo todo? Yo quisiera animarte para decir, como dice el título, levántate y anda, sigue a Jesús. No te detengas. Con Él todo es ganancia, nada es pérdida. Fortalece tu fe cada día. Sigue escudriñando la palabra de Dios. Sigue leyendo la palabra de Dios. Y nos vemos aquí para estudiar la próxima semana nuestra lección de este trimestre. Deseo que Dios te bendiga y que nos preparemos para seguir sirviendo a nuestro Señor Jesucristo mientras estamos aquí en esta tierra. Que Dios te bendiga. Para maestros, estudia con tu clase el quinto punto. Invítalos a leer Mateo 8, 18 al 22. Pregunta: ¿por qué Cristo requiere de nosotros una entrega total? Ayúdalos a reflexionar. ¿Qué estarías dispuesto a dejar por Jesús de ser necesario?
Te invitamos a mantenerte en contacto con nosotros a través de nuestra página en Facebook Presente 7.